tú quieres tener menos costes energéticos y invertir en energía renovable, pero en una nave industrial, por ejemplo, que no es tuya, tendrías que llegar a algún acuerdo con el propietario de decir, mira, yo hago esta inversión, pongo la instalación a mi nombre y puedo pedir las subvenciones a mi nombre, pero tú me alargas el contrato de alquiler, me lo extiendes igual de los 3 años que me quedan a 10 años, para que yo pueda tener esa seguridad de que me voy a poder quedar ahí. Por ejemplo, un caso, ¿no?, de hace poco que hicimos de un restaurante que tenía facturas de 4.000 euros al mes y con una instalación fotovoltaica pasaba a tener facturas de 1.500. Wow. Pero claro, esto es 2.500 euros cada mes que tiene de más de cash flow. Estamos hablando de payback de 3 años, incluso sin contar ningún tipo de subvención, que ahora hay muchas, etcétera, pero 3 años solo el retorno de la inversión, por un sistema que te dura por lo menos 30 años. Wow, eso realmente hace Sí, mucho sí. sentido. Hola a todos, estoy aquí con Eloy Mauri, que en Saniro es responsable para nuestros clientes industriales, empresariales, comerciales y todo eso. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, porque claro que la energía renovable, ahorrar costes de energía, ahorrar en la factura de la electricidad, de la calificación y todo, es una cosa que interesa mucho a los empresariales industriales. Entonces, bienvenido a Mauri. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muy bien. Empezamos. ¿Cuáles son las conversaciones que has tenido en las últimas semanas con este tipo de cliente? ¿Cuáles son las preguntas que tienen ellos? La verdad es que tienen muchas preguntas, porque es un tema que todo el mundo ha escuchado y en general pocas veces me encuentro un propietario de una industria que me diga, no me lo he planteado. Todo el mundo se lo ha planteado. Pero las dudas que tienen son, voy a cobrar por la energía que yo tengo, hay como mucha confusión, ¿no? Porque como en los medios se comparten muchas cosas y no está muy claro. Entonces, hay gente que no tiene muy claro por qué quiere pasarse a energía renovable, si es por el ahorro energético, hay gente que a veces es por un poco de temas de imagen, de tener este sello eco. Muchas empresas ahora nos dicen, no, es que, o sea, yo tengo liquidez para pagar la factura de la luz, es un coste muy bajo en mi operativa, pero a nivel de imagen corporativa, a nivel de, bueno, descarbonizar los procesos que tenemos en la empresa, pues me interesa, ¿no? Entonces es muy amplio. Al final el sector industrial es muy diferente al residencial. Nos encontramos desde un gimnasio que lo llega una pareja que ponen 20 paneles y ya lo consideramos industrial, son 10 kilovatios pico, hasta industrias que ponen 1.000 paneles y quizá es medio megavatio de potencia y es medio millón de euros de inversión. Claro. Y si tratamos de así separarlo en estos dos puntos, el punto de ahorro o los costes y el otro punto de la imagen. Empezamos con el imagen. ¿Cómo pueden ganar las empresas del punto de imagen? ¿Cómo lo hacen normalmente para así realmente aprovechar Claro. de la inversión de este punto de imagen? Sí, a nivel de marketing lo pueden hacer de varias maneras. En su página web es muy común ver como la imagen como desde drone de los paneles solares da esta imagen de modernidad, ¿no? De soy una empresa que se lo toma en serio, con una responsabilidad social corporativa importante, etcétera, ¿no? Y luego también a nivel de marketing y bueno, en el producto en sí, descarbonizar sus procesos, a veces pues pueden tener acceso a algunas etiquetas, ¿no? Eso ya depende del sector, pero a veces pues si consumes menos que X o mitigas o generas tanta energía en comparación a tu operativa total, pues puedes tener acceso a este sello y eso te garantiza pues que los clientes que tienen una conciencia ambiental más grande pues igual van a comprar tu producto, ¿no? Por ejemplo. Una cosa que vi hace unas semanas era una tienda, pero había como dentro de la tienda un contador como te decía, estamos produciendo energía que vale una cantidad como ahorramos tanto para Claro. para que la gente, los clientes que están comprando en este Claro. momento lo ven también, porque claro que no ven el tejado, pero sí ven que ahí hay una producción renovable. Claro, es una manera de visualizar, ¿no? Sí. Claro, quién pone paneles en los tejados y luego no va como a chulear un poco en este sentido, Claro. Yo he puesto esta instalación, me he gastado mucho dinero y quiero que se vea, quiero que se entienda que yo también estoy apostando por la transición energética, etcétera. Pues hay muchas maneras de hacerlo.
quizá un cliente que está más enfocado al ahorro económico, porque quizá en algún tipo de industria metalúrgica, alimentaria, pues el coste energético es un porcentaje altísimo de los gastos que tiene la empresa. Entonces, pues ahorrar ahí es muy importante. Pero en otros sectores igual es más un tema de imagen, ¿no? Sí. Quizá un golf, un hotel, estas cosas como, ¿no? Igual incluso el panel que escoges, que sea como más oscuro, como más premium, ¿no? También es un tema de imagen, ¿no? Igual tú como cliente, tú estar ahí y ver los kilovatios hora que se están generando o los árboles que se han plantado equivalentes, pues es como que también te atrae. Yo estoy aquí y sé que soy partícipe de que esta empresa, por ejemplo, se lo toma en serio, ¿no? Porque cada vez la conciencia ambiental a nivel de sociedad pues es mucho mayor, ¿no? Claro. Y si hablamos del ahorro económico, ¿hay sectores para cuales funciona más este tipo de inversión y realmente pueden hacer el sistema fotovoltaico realmente puede tener un cambio real en los costes? Por supuesto. De hecho, en los sectores que tienen más consumo, sobre todo durante las horas del día, el impacto es desde el día 1. Es decir, muchas veces tiene más sentido invertir en fotovoltaica porque el retorno es más grande que invertir en expandir tu propio negocio. Es decir, si tú te dedicas a los frutos secos, me lo invento, pues ni tienes unos márgenes del 5%, etcétera, pues te sale más a cuenta que en vez de invertir en expandir tu negocio, en comprar otra tienda o lo que sea, invertir en fotovoltaica para reducir los costes energéticos. Sector alimentario, sector de metalúrgica, todos esos sectores que tienen como cámaras de refrigeración, muchos consumos también, y sobre todo los sectores que es mucha actividad durante el día. Logística, no tanto, pero también ahora hoy día cada vez son más eléctricos las carretillas, etcétera, también tienen consumos altos. Y claro que así, si tú tienes una tienda, una alimentación o algo, realmente solo puedes expandir el negocio de comprar una nueva fábrica o algo, un sitio nuevo, pero con esta inversión realmente puedes aumentar la rentabilidad del sitio existente, ¿no? Claro. Porque no puedes poner nada más en el tejado. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, un caso, ¿no?, de hace poco que hicimos de un restaurante que tenía facturas de 4.000 euros al mes y con una instalación fotovoltaica pasaba a tener facturas de 1.500. Wow. Pero claro, esto es 2.500 euros cada mes que tiene de más de cash flow. Sí. Tiene un impacto directamente positivo en las cuentas de su empresa, digamos, de su negocio. Y incluso la instalación fotovoltaica se paga sola, porque si escoge financiarla, él dispone de 2.500 euros al mes para pagar esa instalación. Y los paybacks, digamos, el retorno de la inversión, es tan bajo en industrial, cuando los consumos como más altos son, más bajo es el retorno, mucho más bajo que en el sector residencial. Estamos hablando de payback de 3 años, incluso sin contar ningún tipo de subvención, que ahora hay muchas, etcétera, pero 3 años solo el retorno de la inversión, por un sistema que te dura por lo menos 30 años. Wow, eso realmente hace mucho sentido. Pero ¿cómo es en un caso donde no es el propietario que está usando el sitio, sino si se trata de un alquiler? Pues es un reto, nos lo encontramos mucho y realmente es un reto porque quizá el 40-50% de las empresas están de alquiler y claro, tú como inquilino, tú quieres tener menos costes energéticos y invertir en energía renovable, pero en una nave industrial, por ejemplo, que no es tuya, tendrías que llegar a algún acuerdo con el propietario de decir, mira, yo hago esta inversión, pongo la instalación a mi nombre y puedo pedir las subvenciones a mi nombre, pero tú me alargas el contrato de alquiler, me lo extiendes igual de los 3 años que me quedan a 10 años, para que yo pueda tener esa seguridad de que me voy a poder quedar ahí. Y entonces, la mayoría de empresas que contactamos que están de alquiler, la mayoría se lo han planteado, pero se han encontrado quizá un propietario que o bien no les da permiso o bien no quiere negociar y no quiere, lo cual siempre intentamos explicar que ellos lo que tienen que decirle al propietario es que su nave industrial va a subir de valor porque va a tener una instalación fotovoltaica y no solo por el valor que se le da al añadido que se le pone, sino que la calificación energética lo más probable es que sea superior. Por lo tanto, el valor cadastral también va a ser mucho más alto. Ah, vale. Y también tenemos conversiones directas con propietarios que lo tienen alquilado. Claro, efectivamente. Hay propietarios que dicen, bueno, yo creo en la energía renovable y creo que
dar este servicio, ¿no? de poder generar energía desde el sol en horas de luz, es interesante para los posibles clientes que yo pueda tener. Y propietarios que tienen varias naves industriales, que ponen ellos placas solares sin saber quién va a ser su cliente, pero luego les cobran más de alquiler, y para el cliente, que digamos, es muy interesante porque tú vas a un sitio donde ya hay una instalación fotovoltaica, te pagas tu cuota de alquiler y no tienes que invertir en poner una instalación en un sitio. Igual tienes un negocio que es más móvil y que la operativa puede ir cambiando y no vas a estar fijo en un tiempo, y entonces eso sería lo ideal, que con el tiempo, o sea porque los inquilinos convencen a los propietarios o porque los propietarios deciden invertir en energía fotovoltaica, pero que todas las naves industriales y todo el espacio que hay ahí que se está desaprovechando se pueda aprovechar para generar energía renovable. Claro. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué piensas tú en ese sector? ¿Vamos a ver nuevos subsidios? ¿Vamos a ver algunos otros cambios que lo hacen más rentable para los clientes? ¿O realmente es una cosa de que mejor aprovechen hoy? ¿Cómo ves el futuro? Sí, la verdad es que lo veo muy bien, porque a diferencia del sector residencial, que igual sí se mueve más por el valor o sea, el precio del kilovatio hora, cuando subió mucho el año pasado, pues el sector residencial de pronto mucha gente quería invertir en energía fotovoltaica. El sector industrial también fluctúa igual que el mercado, pero no tanto. Es decir, las inversiones en el sector industrial son mucho más calmadas, pausadas, etc. Son decisiones que igual se han tomado años atrás y de la estrategia de la empresa, y se decide en cierto momento hacer la inversión. No es tan importante si lo haces 2023-2024, pero sí que es cierto que cuando hay anuncios de se van a poner nuevas ayudas de Next Generation, etcétera, nuevas subvenciones, pues las empresas despiertan y arrancan, y a veces es más por el impacto que tienen los medios de comunicación y que hace que de pronto haya más interés, pero realmente el interés es una cosa que se ha ido como creciendo año a año, y yo creo que el año que viene, pues un año más de conciencia ambiental, y es un año más que más empresas van a querer poner paneles solares, sin duda, a medida que se van abaratiendo los paneles solares y que cada vez es más conocido, claro. Que digamos, al final hay más gente que quiere hacerlo. Bueno, lo veo bien, lo mismo. Muy bien, entonces muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Chris. Un placer. Un placer.